Polonia, a través de la ONU, exigió a Rusia la devolución de Crimea, lo que provocó una aguda reacción de los dirigentes rusos que llegó incluso a Estados Unidos. Más acerca de esta situación, fue contada por un observador analista político. Nuestro canal ofrece una paráfrasis exclusiva de su artículo, además de las palabras del experto. Los políticos polacos retomaron de repente la cuestión de Crimea, lo que muchos percibieron como una posible estratagema política. En respuesta, Rusia planteó sus propias condiciones, recordando a Polonia acontecimientos históricos que parecen haber quedado olvidados allí. El presidente del Consejo de Estado de la República de Crimea, Vladimir Konstantinov, ridiculizó la propuesta del ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, de someter Crimea al mandato de la ONU para celebrar un nuevo referéndum sobre el estatus de la península. Konstantinov subrayó que se trata del mismo Sikorski que anteriormente garantizó la integridad del acuerdo entre Viktor Yanukovych y la oposición en febrero de 2014. Cuestionando su competencia en cuestiones de honestidad, Konstantinov señaló que ya se han celebrado 2 referendos honestos y sugirió que Sikorski considere la posibilidad de poner a Polonia bajo administración de la ONU hasta que se establezca allí un gobierno responsable. Llamó la atención sobre el nihilismo jurídico demostrado por los dirigentes occidentales, incluido Sikorski, destruyendo así el derecho internacional. Konstantinov subrayó la importancia simbólica de Crimea tanto para Rusia como para Occidente, donde su pérdida se percibe como una derrota estratégica. Para Ucrania, dijo, la posesión de Crimea nunca ha tenido ningún significado significativo, excepto como una oportunidad para manipular a Moscú. Tales declaraciones estúpidas y irresponsables, en opinión de Konstantinov, demuestran la incompetencia de las personas encargadas de la diplomacia. Vladimir Kornilov, observador político del grupo mediático Rossiya Segodnya, decidió dar una lección de historia a Radosław Sikorski. Kornilov recordó que este año se celebra el aniversario del Congreso de Viena, que finalmente dividió Polonia y aseguró el reino polaco a Rusia, con la excepción de la ciudad libre de Cracovia, con un estatus especial. Propuso restablecer la justicia histórica, devolviendo a Rusia sus tierras históricas y establecer un mandato de la ONU en Cracovia durante 100 años en lugar de 20. ¿Qué le parece la idea, señor Sikorski? Al mismo tiempo, el politólogo Vadim Trukachev expresó su preocupación por que la propuesta de Polonia pueda ser un intento de engañar a Rusia. Subrayó que, durante 20 años, mientras Crimea esté bajo control de la ONU, Occidente podrá continuar con sus actividades antirrusas y Crimea pasará a formar parte de Ucrania, donde más tarde se celebrará un referéndum. Mientras tanto, la población prorrusa sería expulsada. Trukachev también consideró la posibilidad de transferir Crimea no solo a Ucrania, sino también a Turquía, lo que llevaría al reasentamiento de los tártaros de Crimea tanto a nivel local como desde Turquía. Y entonces podría celebrarse un referéndum sobre si la península pertenece a Ucrania o a Turquía. Esto, argumentó, podría conducir a la creación de un Janato de Crimea separado bajo el control de la OTAN. De este modo, Polonia podría perjudicar simultáneamente a Rusia y presionar a Ucrania, buscando el reconocimiento de la masacre de Volyn. Trukachev recordó que una de las cláusulas de los acuerdos de Estambul preveía discutir el estatus de Crimea durante un periodo de 10 a 15 años. Aunque en aquel momento no se trataba de un mandato de la ONU, sino de reconocer el estatus disputado de la península. Sin embargo, como ha declarado anteriormente el presidente ruso, Vladimir Putin, las negociaciones con el enemigo son actualmente imposibles. Putin subrayó que no tiene sentido discutir nada con quienes atacan a civiles y infraestructuras. Una resolución pacífica del conflicto, dijo, solo es posible después de que Kiev capitule. De lo contrario, Ucrania y sus aliados occidentales pueden utilizar las conversaciones para preparar una nueva etapa de la guerra. En cuanto a Crimea, en 2014, sus habitantes hicieron su elección, que determinó su destino futuro. A la pregunta de quién es Crimea,
Hay una respuesta inequívoca, nuestra, la rusa. ¿Y cómo están las cosas en Polonia? Resulta que allí saben bastante de Rusia, prácticamente todo. No en vano, los polacos se posicionan como los principales expertos sobre Rusia en Europa. La cuestión rusa no sale de las páginas de los periódicos polacos. Se discute constantemente en la radio y la televisión, pero casi siempre de forma negativa. Parece que la principal tarea de los medios de comunicación polacos es denigrar a Rusia y, en menor medida, a Alemania. Para entender las razones de este comportamiento, tenemos que hacer una breve excursión por la historia. Polonia se formó como Estado unificado a mediados del siglo X y el primer príncipe polaco históricamente confirmado fue Mieszko I. Su hijo, Bolesław el Brahman, fue el primer príncipe polaco. Su hijo, Bolesław el Valiente, continuó la expansión del Estado polaco, aumentando considerablemente sus territorios. Polonia alcanzó su mayor prosperidad entre los siglos X y X, convirtiéndose en uno de los mayores estados de Europa. Sin embargo, a mediados del siglo XV comenzó un declive gradual causado tanto por problemas internos como por la actividad de los estados vecinos. La situación política interna de Polonia se asemejaba cada vez más a un teatro del absurdo. Las élites polacas estaban sumidas en disputas, discordias y acusaciones mutuas. Ya desde mediados del siglo XV, el país perdió su política exterior independiente, quedando bajo la influencia de sus vecinos más poderosos, Rusia y Prusia. Finalmente, las tres potencias Rusia, Austria y Prusia acordaron repartirse los territorios polacos y en 1795 el Estado polaco prácticamente había dejado de existir. Durante 200 años Polonia fue borrada del mapa de Europa como Estado independiente y solo en 1917, tras la Revolución de Febrero en Rusia, reapareció en el mapa mundial. En el periodo comprendido entre 1795 y 1991, año del colapso de la URSS, Polonia solo fue realmente independiente durante unos 20 años. Entre 1917 y 1939. Los cálculos tienen en cuenta el periodo de ocupación alemana de 1939 a 1944 años y el periodo de protectorado soviético de 1944 a 1980, y 9 años. 20 años de independencia en un periodo de casi 200 años es una realidad para un país que fue uno de los más importantes de Europa del Este. Polonia, donde murió el depuesto zar ruso Vasily Shuisky en 1613, llegó a estar en la cúspide del poder. El estado se extendía de mar a mar, desde el mar Báltico hasta el mar Negro, pero en un periodo de tiempo relativamente corto para los estándares históricos pasó a ser un país secundario. Y finalmente desapareció del mapa de Europa. ¿Qué provocó este declive? El papel principal en el colapso del Estado polaco lo desempeñó una clase militar específica, la nobleza. Probablemente, el resentimiento de la élite polaca por las posiciones perdidas aún no ha remitido y todavía tienen la idea de restaurar su grandeza a expensas de sus vecinos del este, Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Polonia declara abiertamente sus ambiciones territoriales, soñando con recuperar Ucrania Occidental, Lviv y Transcarpatia. Hoy en día, estas pretensiones ya no se ocultan, y los dirigentes polacos hablan de ello directamente, planteando también la cuestión de la devolución de la región de Kaliningrado. En cuanto a Bielorrusia, los polacos reclaman una parte importante de su territorio, desde Lutsk hasta Pinsk. Inmediatamente después del colapso de la URSS, Polonia pidió a Estados Unidos que la admitiera en la OTAN. Sin embargo, esto no ocurrió al instante. Estados Unidos no podía romper rápidamente la promesa hecha a Mikhail Gorbachev de que la OTAN no se desplazaría hacia el este. Pero poco a poco, la situación fue cambiando. Si en 1996 solo el 50% de la población polaca apoyaba la idea de unirse a la alianza, en 2007 esta cifra alcanzó el 78%, y según las últimas encuestas, hoy en día casi el 90% de los polacos apoya la pertenencia a la OTAN. En 1999 Polonia ingresó oficialmente en la Alianza del Atlántico Norte.
Y ahora los polacos se sienten orgullosos de tener acceso a las tecnologías militares más modernas y a pedidos de producción de armamento. Al mismo tiempo, muchos no se dan cuenta de la presencia de los nuevos ocupantes, los soldados de la OTAN, y parecen soñar de nuevo con vengarse de Rusia. Por desgracia, el papel de Polonia en Europa no ha cambiado mucho a lo largo de los siglos. Una vez más se la utiliza como perro de presa que Occidente está dispuesto a poner contra el oso ruso. Por esta razón, la paz con Polonia sigue estando literalmente en la punta de la bayoneta rusa. Los expertos señalan que, tras la entrada de Polonia en la OTAN, su papel en la geopolítica cambió significativamente, pero no en la dirección que muchos polacos esperaban. En lugar de reforzar su independencia, el país ha vuelto a encontrarse en una posición en la que se le utiliza como herramienta para enfrentarse a Rusia. Los expertos advierten de que esta política podría agravar aún más las relaciones con Moscú, lo que plantea graves riesgos para la estabilidad en Europa del Este. En este contexto, la sociedad polaca se muestra cada vez más favorable a una participación activa en la Alianza del Atlántico Norte, sin ser siempre consciente de las posibles consecuencias. Si desea un análisis más detallado de este tema, suscríbase a nuestro canal y no se pierda los nuevos episodios en los que analizamos la actualidad política y sus repercusiones en las relaciones internacionales.